¿Qué hay? Buenas tardes. Es importante, cuando estamos hablando aquí de los fármacos, todos y cada uno de los fármacos, desde un prisma absolutamente, profesional, desde el pragmatismo, desde el corsé, desde la faja que viene en los libros, cuando todo va por sus capítulos correctos, exactos, y con los distintos pautas de acción. Cuando estábamos hablando en el último programa de las diarreas, explicábamos, se explica en los libros primero qué es una diarrea, qué es lo que se entiende por diarrea y por dónde se pretende atacar o atajar el problema. Y luego los efectos adversos, los efectos secundarios. Pero hoy hemos tenido una charla con un paciente y también creo que sería bueno, es bueno, para mí es importante, muy importante. ¿Qué es lo que piensa un paciente de un fármaco en concreto que se está utilizando para él? Que él es el que se lo está poniendo, que él es el que se lo está tomando y lo que ese paciente siente. Una de las primeras cosas importantes en una consulta, al menos para nosotros, al menos para mí, es a un paciente preguntarle, ¿usted qué está tomando? Esto y esto. ¿A usted cómo le va? ¿Usted cómo lo siente? ¿Usted cómo lo entiende? Pues me va bien o me va mal. Si le va bien, cuidado, vamos a andarnos con pies de plomo, porque el paciente entiende íntimamente en su organismo, su constitución, porque el que más entiende de eso es el mismo paciente. Habrá que tener mucho cuidado y estudiar las razones por las cuales a ese paciente ese fármaco en cuestión le va bien y él siente que le va bien. Pero claro, esos son casos puntuales y concretos que corresponden no porque a lo mejor o ha tenido ese señor la suerte de que ha tenido un médico que sabe la funcionalidad del fármaco en cuestión y la constitución de ese paciente y le ha hecho bien la integración y en ese caso vale. Pero no es frecuente y eso, ustedes mismos lo habrán notado en su propio organismo, independientemente que les guste coleccionar fármacos en su armario de la cocina. Entonces, es curioso cuando te encuentras pacientes que han sufrido, he dicho bien, todo el bombardeo de la receta del representante que bajo un título no es nada más que un recetario o una máquina de recetar. Doctor, me duele aquí, póngase usted allí. Bien. Claro, cuando esos pacientes han sufrido en su organismo y han ido viendo la evolución de su patología con las pastillitas, y cuidado, esto que pongo ahora entre comillas, pastillitas, no es mío. Lo he visto esta mañana en un programa de televisión de la 1 que lo ha dicho un médico. Ahora hablaremos y tocaremos ese tema. Hablando de pastillitas, porque de hecho tomar y después no es ni más ni menos que una batería de programas en las que vamos analizando punto por punto cada fármaco, para qué sirve, dónde actúa, dónde no actúa y dónde actúa en exceso y hace daño. Y esto es importante porque son, digamos, lo que dirían en la facultad, generalidades, pero que nos van a situar en el objeto del programa, en eso que hablábamos del lema del programa de romper la madrugada. Insisto, lo de las pastillitas no es invención mía. Eso lo he oído esta mañana, lo he visto en un programa, en la 1. Y lo ha dicho un médico, ahora hablaremos en el contexto en el que se ha dicho.
Pues bien, cuando, claro, ese paciente ha sido objeto, conejillo de indias, de toda esa batería de pastillitas, cuando hemos dicho aquí alguna vez que lo que se hace muchas veces es utilizar todo el abanico de fármacos que vemos que hay aquí para cada patología. Hoy no sé si nos dará tiempo a terminar, pero bueno, en otro programa terminaremos. Hoy nos toca el estreñimiento y bueno, en la batería de frente de acción para el estreñimiento tenemos aquí 5 frentes, 5 fármacos distintos y curiosamente el denominador común de 4 de ellos es hinchar, aumentar la masa del volumen intestinal. Y ya nos confiesa el libro que el tratamiento es absolutamente sintomático. Bien, cuando ese paciente del que nos estábamos refiriendo antes ha sufrido toda esa batería de pruebas en las que se ha considerado además incluso hasta engañado, en lo que ha visto que ha ido deteriorándose su salud, aumentando sus patologías. Claro, este hombre llega un momento en el que está perdido. O sea, llega un momento en el que, estoy hablando ahora mismo de un caso concreto, pero podemos generalizar. Quien más, quien menos, tiene algún pariente, tiene algún amigo, algún familiar, o en sí mismo ha sido objeto de esas cosas. Entonces, bueno, en esa pérdida, en esa búsqueda farmacológica para resolver el problema de ese señor, se utiliza toda la batería y luego, una vez que ya hemos utilizado toda la batería y no ha resuelto nada, empezamos a jugar con las dosis. Y, a la vez, junto con la patología que ya tiene el paciente, le generamos más patologías. Y el paciente lo está notando, lo está viendo. Porque no pensemos que los pacientes son tontos. O sea, una persona cuando está enferma, lo que pasa es que se disminuyen sus mecanismos de defensa. Pero no se disminuye su nivel de percepción. Y, bueno, su nivel, coeficiente intelectual y todas esas cosas están en el mismo sitio. Se podrá manifestar más o menos, pero luego al final el hombre tiene memoria, o la mujer tiene memoria, y recapitulará y dirá exactamente. Es curioso, cuando al programa al que me refiero lo dirige un presentador, no es el Sánchez Ocaña, es otro, pero da igual. Un presentador tiene, yo no entiendo cómo un profesional que se precie se presta a un circo de ese tipo. A un circo de ese tipo. Exactamente el tema era el siguiente. Había un tipo de estos, un presentador, una señora que se suponía que era una paciente, evidentemente, porque además estaba claro que era una paciente, y en un sofá 2 médicos. Y el que llevaba la voz cantante era el periodista. Si se supone que es un programa de medicina, es claro que la voz cantante la tiene que llevar un médico, con ejercicio profesional y con pelea diaria con pacientes. Entre otras cosas porque no haría el ridículo como ha hecho este periodista a la hora de hacer el interrogatorio a la señora, a la paciente. Estaban vendiendo el oro y el moro con el tema de los problemas del tiroides, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Bueno, sabemos que el hiper es un aumento de la función tiroidea, un aumento de la secreción de hormonas tiroideas, y el hipo, una disminución. Hay una relación directa en el consumo de yodo. Entonces, la provincia española que más problemas ha tenido de bocio, de problema de tiroides, debido a su dieta, y porque en su dieta, hasta hace unos años, cuidado, ahora ya no, porque en su dieta no había yodo, porque claro, está alejada del mar. Los sitios donde hay más yodo es en el mar, y en el yodo tienes en el pescado. Se ha resuelto el problema lo tenía Guadalajara hasta ahora, pero eso se ha resuelto porque en todas las sales que compramos, la sal
la sal común que compramos para nuestra casa, si ustedes leen en el prospecto, está enriquecida con yodo. Pues bien, en ese programa que dirigía este señor, un presentador, tenía a la señora y a los dos médicos allí, y entonces, curiosamente, uno de los médicos, y aquí es donde viene lo de la palabra pastillita. Esto es una traición que se ha hecho el médico a sí mismo. Y claro, cuando aquí nosotros hablamos de los fármacos, cuando siempre se dice que en casa del herrero cuchillo de palo, cuando los médicos no solemos ser proclives a utilizar pastillitas, como decía este señor que hablaba del tiroidismo, ¿no?, de los problemas de tiroides. Bueno, básicamente además es un cirujano, los tres frentes de acción con los problemas de tiroides, está claro que son o bien el aporte hormonal, las pastillitas que decía este señor, el yodo radioactivo, o bien la cirugía. Como él era cirujano, obviamente para él lo mejor es la cirugía, está claro. Entre otras cosas porque además, y como él muy bien decía, claro, el cirujano valora exactamente la cantidad de masa tiroidea que va a dejar en el cuerpo del paciente, entonces podrá valorar. Entonces, si vemos que desde la misma profesión, en un programa en el que se supone, en un programa en el que se pretende vender pastillitas, se le escapa a uno de los invitados de piedra, porque además el tipo el presentador no sabe ni ser anfitrión. Porque la señora la ha estado cortando varias veces. A los médicos los tiene allí como pasmarotes. Se permite además el lujo de teorizar y de incluso pretender hacer una historia clínica, y los médicos se lo aguantan. Estarán vendiendo algo, obviamente, pastillitas. Pero claro, desde el punto de vista, y ustedes sigan el programa, puede ser interesante, sigan el programa. Es en la televisión, la 1, por la mañana, no sé a qué hora es. Pero vamos, por la mañana, en esos magazines que hay y tal. Entonces, si pretenden vender pastillitas, y ya el mismo tipo que está vendiéndolas pretende organizar algo, ya habla de una forma peyorativa de lo que quieren vender, y está claro que ni él mismo se lo está creyendo. Luego además es curioso porque es que da vergüenza ajena, y a mí como profesional que no me identifico para nada con ese tipo de médico, ya establecí la diferencia entre el médico que receta y yo. Y nosotros, los médicos de la Fundación, da vergüenza ajena el que unos señores supuestamente profesionales se presten a un circo que huele a cocido. El cocido es estupendo, pero en su sitio, en la mesa, en el restaurante, no delante de una cámara de televisión. Porque además, lo único que están haciendo con eso es pasar por el aro, ahora que está tan de moda eso de pasar por el aro, ¿no? Pasar por el aro, además, de un tipo que, bueno, con todos mis respetos, estará bien como presentador, pero a mí, como profesional, yo no le tengo ningún respeto. Desde el momento que además toca algo que para mí es sagrado, que es mi profesión, ya, claro, le tengo que mirar con lupa. Le voy a mirar con lupa. Y tal y como trata a gente a la que yo, por lo menos, eso es como lo de la mili, valor se le supone una cierta profesionalidad. No entiendo cómo se puede caer en esas estupideces, porque hay una cosa que está clara: yo sí puedo ser presentador, pero él no puede ser médico.
Esa es la diferencia. Es decir, yo sé de lo que me está hablando la señora esa, porque soy médico. Él es un presentador que lo único que está mirando es la hora y punto. En fin, si hay algún médico que nos está viendo, por favor, lo que sí es importante es que aquí hay dos aspectos en los que deberíamos pensar. Tampoco creemos en las pastillitas que tiramos nuestra dignidad profesional debajo de un cuentista, porque ¿qué es un presentador? Un cuentista que no tiene nada, que habla y habla hasta que encuentra algo que decir. ¿Tampoco creemos en nuestra técnica? Pues claro, si es que si nosotros no creemos en nuestra técnica, ¿cómo vamos a pretender que crean nuestros pacientes? Claro, cuando este señor del que hablábamos al principio del programa, que estaba harto de pastillas, que le habían destrozado más cosas de las que tenía cuando originariamente fue a su médico, yo quiero pensar, aunque la realidad no me lo demuestre, que un médico lo que tiene que pretender o lo que pretende es que su paciente vaya bien. Como sea, pero que vaya bien. Claro, cuando este señor del que estamos hablando en concreto se le pregunta, bueno, usted fue, porque este señor estuvo aquí en la fundación, se tiraron todas las pastillas, todo el follón, perfecto. Es un señor que, si ustedes siguen nuestra programación, ha salido en televisión en el programa ¿Qué me pasó? Además es simpaticísimo. Entonces, cuando este señor vuelve a su casa, va a ver a su médico, el que se lo estaba cargando, y el hombre tiene la poca delicadeza, el médico me refiero, de no encajar para nada. De, decirle al paciente, ya nos veremos, como diciendo, arrieros somos y en el camino nos encontraremos, como diciendo que algún día podrá estar enfermo y como esto es un hospital, pues que pasará por su férula. Pues desde aquí quiero decir y dejar muy claro, y quiero que esté grabado, que ese señor en cuestión, ese médico, supuestamente médico, que ha hecho esa promesa, que no tenga ningún problema ese paciente de un tráfico, llamamos tráfico un accidente de tráfico, alguna tontería de estas, y que por su ineptitud, por su no saber, por no saber buscar, por un orgullo mal entendido, porque para ser orgulloso y para ser chulo hay que tener cuenta de resultados. No está bien ser chulo, ¿de acuerdo? No está bien ser orgulloso. Pero es que hay chulos que pueden permitirse el lujo de ser chulos. ¿Está claro? Hay chulos que pueden permitirse el lujo de, oye, mira, yo he resuelto este problema a este. ¿Tú qué problemas has resuelto? Porque la pregunta en ese caso es al revés. ¿Tú cuántos problemas has generado?